Con los ejercicios que hemos realizado hasta ahora, ya hemos escrito 5 artículos y es un buen momento para comenzar a organizarlos. Para esto, WordPress nos provee de 2 taxonomías diferentes: las categorías, que podemos ver en esta columna, y también las etiquetas, que vamos a ver en esta columna. Actualmente no tenemos ninguna categoría y tampoco tenemos etiquetas, pero antes de crear nuestras propias categorías y etiquetas, vamos a ver cómo es que estas taxonomías funcionan. Este es mi blog personal, por ejemplo, franciscoamk.com. En él constantemente escribo artículos sobre diferentes temas y estos temas están divididos de acuerdo a categorías. En el pie de página podemos ver cómo nuestro contenido se divide en diferentes categorías principales. En este caso tenemos cómic, diseño, diseño web, WordPress, música, etc. Sin embargo, si entramos a ver un artículo en particular, por ejemplo, veamos este que está enmarcado dentro de la categoría WordPress, vamos a ver al pie de página que, aparte de tener esa categoría de WordPress, tiene ciertas etiquetas, como en este caso plugin, reparar, respaldo, WordPress y WordPress hackeado. En este caso, las etiquetas se están utilizando para darle al lector más información sobre los puntos exactos sobre los que habla este artículo. Si este fuera un sitio de noticias, por ejemplo, podríamos tener un artículo enmarcado en la categoría política. Sin embargo, dentro de las etiquetas podríamos tener el nombre del político del cual estamos hablando, la ley sobre la cual se está hablando, etcétera, etcétera. Este es el sitio ayudawordpress.com, un sitio que de paso aprovecho de recomendarte ya que tiene información muy interesante. Este sitio posee una gran cantidad de artículos publicados y en este caso se hace muy necesario categorizarlos y organizarlos de forma que el usuario pueda llegar a los contenidos sin pasar por muchas complicaciones. Para ello podemos ver que al pie de cada artículo o del resumen de cada artículo podemos ver quién es el autor del artículo, podemos ver en qué categoría se está publicado y podemos ver ciertas etiquetas que tiene cada artículo. Aquí podemos ver también cómo en la barra lateral tenemos un listado de categorías muy similar al que estaba en mi sitio personal, donde se muestran las categorías principales sobre las cuales se habla en este blog. Y a continuación tenemos otro widget que nos muestra una nube de etiquetas, en donde va mostrando, de acuerdo a la cantidad de veces que una etiqueta es nombrada dentro de los artículos, cada etiqueta en un tamaño mayor o menor. Si miramos actualmente nuestro sitio, vamos a ver que todos los artículos que hemos publicado muestran este icono de una carpeta con el texto sin categoría. Bien, eso significa que WordPress, de manera predeterminada, viene con una categoría establecida y esa categoría establecida lleva por nombre sin categoría. Si nosotros vamos dentro del menú entradas al subítem de categorías, vamos a ver que aquí tenemos nuestra categoría principal. Podemos editar esta categoría y asignarle el nombre de aquel tópico sobre el que nosotros hablemos más a menudo dentro del sitio web. En este caso de ejemplo, el tópico sobre el cual más vamos a hablar es acerca de WordPress. Por lo tanto, mi categoría predeterminada la voy a llamar simplemente WordPress. El siguiente ítem que podemos modificar es un slug. El slug básicamente es la URL que va a tener esta categoría. Por ejemplo, nosotros podemos tener sitio wordpress.com/categoría/WordPress o / la categoría que nosotros estemos asignando. En este caso, simplemente vamos a llamarlo WordPress. Las categorías tienen una característica particular, que es que una categoría puede tener categorías hijo. Por ejemplo, nosotros podemos estar hablando de política y tener una subcategoría de política internacional o política nacional. Bien, en este caso, nuestra categoría WordPress no va a tener ninguna categoría superior, por lo tanto aquí no seleccionamos ninguna. Y en caso de que nosotros lo quisiéramos, podemos también añadir una descripción para esta categoría. En este caso no va a ser necesario, simplemente vamos a actualizar. Una vez que nosotros modificamos esta categoría predeterminada y volvemos a ver todas las entradas, vamos a ver que automáticamente todas las entradas que aparecían como sin categoría ahora están categorizadas como WordPress. Lo mismo ocurre si nosotros actualizamos la página de inicio de nuestro sitio. Vamos a ver entonces que todos los artículos están enmarcados dentro de la categoría WordPress. Ahora bien, nosotros podemos crear tantas categorías como sea necesario dentro del entorno de nuestro sitio web. Vamos a crear otra categoría, por ejemplo, la categoría diseño web. Cuando creamos una nueva categoría, generalmente solo hace falta escribir el título, ya que al momento de hacer clic en el botón de añadir nueva categoría, el campo slug se añade automáticamente. Bien, aquí se añadió la categoría diseño web y si hacemos clic en editar, vamos a ver que el slug se añadió inmediatamente de manera automática. Ahora, para asignar categorías a un artículo, vamos al listado de entradas, seleccionamos uno de estos artículos y en el costado derecho vamos a encontrarnos con que tenemos este bloque llamado categorías. Desde este panel vamos a poder asignarles la categoría que corresponda a cada artículo y eventualmente, en el caso de que el artículo se enmarque dentro de una categoría que no esté creada todavía dentro del listado de categorías, simplemente podemos añadir una nueva categoría. En este caso estábamos probando los contenidos multimedia, por lo tanto vamos a crear la categoría multimedia.
Bien, y así es como ya tenemos asignado este artículo para estas dos categorías. Si nosotros actualizamos este artículo y vamos nuevamente a verlo dentro de la parte frontal de nuestro sitio, vamos a ver que correctamente se están mostrando estas categorías. Ahora bien, si yo hago clic sobre la categoría multimedia, WordPress me va a mostrar todos los artículos que se enmarquen dentro de la categoría multimedia. En este caso, el único artículo que se enmarca dentro de la categoría multimedia es este artículo llamado contenido multimedia. Ahora bien, para asignar etiquetas a un artículo, podemos hacerlo de dos formas al igual que con las categorías. Podemos ir al subítem de las entradas llamado etiquetas y desde aquí crear tantas etiquetas como sea necesario. Por ejemplo, vamos a crear la etiqueta video, vamos a crear la etiqueta mp3 y vamos a añadir la etiqueta pdf. Bien, hemos añadido estas tres etiquetas y para asignarlas dentro de un artículo vamos a ir nuevamente al listado de artículos, vamos a seleccionar nuevamente en este caso contenido multimedia y a continuación del panel de categorías tenemos el panel de etiquetas. En este panel de etiquetas nosotros podemos escribir las etiquetas que queramos asignarle, por ejemplo video, y automáticamente WordPress va a detectar que hay una coincidencia entre esta etiqueta y la etiqueta que ya está creada dentro de la base de datos de etiquetas existentes. Por lo tanto, simplemente basta con que yo haga clic aquí y esa etiqueta se añade de manera automática. Al mismo tiempo puedo añadir etiquetas que no estén creadas previamente, como por ejemplo puedo crear la etiqueta YouTube. Una vez que ya estoy de acuerdo con el listado de etiquetas que voy a agregarle a este artículo, basta simplemente con que haga clic en añadir. Ahora bien, cuando ya haya una cantidad de artículos relativamente importante publicada en el sitio, podemos también elegir entre las etiquetas más utilizadas. Actualmente, si yo hago clic en este enlace, no me va a mostrar ninguna etiqueta dentro de las más utilizadas, ya que, por supuesto, este es el primer artículo al que le estamos asignando algunas etiquetas. Ya estamos conforme con las etiquetas y con las categorías. Vamos a actualizar nuevamente y cuando volvemos a la página de inicio, vamos a encontrarnos con que a este artículo WordPress añadió estos enlaces a las etiquetas y al igual que las categorías, las etiquetas van a mostrarme todos los artículos que se enmarquen dentro de esta etiqueta.